Queridos hijos y amados hermanos míos, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio correspondiente al domingo de hoy, primero de Cuaresma, como acabáis de oír, nos narra el episodio de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo sufridas en el desierto por parte de Satanás, que fue a tentarle. El hecho de que Jesucristo se prestara también a sufrir esta miseria, cuáles son las tentaciones, y parecerse también en esto a nosotros, es más que sorprendente, una cosa más de las que nos sorprenden y admiran en la vida de nuestro Señor, que Él se prestara también a ser tentado en todo semejante a nosotros, a excepción del pecado, incluso en las tentaciones que tantas veces y tan a menudo nos atormentan a nosotros, asedian nuestra vida y turban nuestra alma. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que ciertas tentaciones que suponen una bajeza moral y un deterioro de la naturaleza humana por obra del pecado no fueron conocidas por Jesucristo. La naturaleza humana de nuestro Señor, asumida por la persona divina, no es compatible con estas tentaciones que suponen cierta bajeza moral, cierto deterioro de nuestra naturaleza, mostrando así sus debilidades. ¿Cuáles son, por ejemplo, las tentaciones contra la impureza, las tentaciones contra la carne? Y lo mismo cabe decir de la Virgen María, que tampoco las conoció este tipo de tentaciones, porque ella fue exenta de toda clase de pecado, incluido el original, desde el momento mismo de su concepción. Pero por lo demás, fueron tentados, y no ya como nosotros, sino de forma más terrible, más intensa y más profunda de las que podemos nosotros suponer o hablar cuáles son nuestras propias tentaciones. Como digo, nosotros estamos sometidos a esta miseria, a este sufrimiento que continuamente nos asedian, nos asaltan, desde que tenemos conocimiento, porque de una forma o de otra, y según el carácter y las debilidades de cada uno, porque el demonio estudia el punto débil de cada persona, pues somos tentados, lo cual es necesario. Porque es necesario porque hemos de luchar y hemos de conseguir la corona de la victoria, la cual sin lucha no se puede alcanzar. Eso sí, las tentaciones, que a veces pueden ser muy intensas, muy fuertes, y llenarnos de turbación en nuestro propio corazón, nunca superarán a nuestras propias fuerzas, las cuales son suministradas por la gracia de Dios, que nunca permite que la tentación sea superior a nuestras fuerzas. Todo eso ya lo sabemos muy bien. Hay que tener en cuenta que las tentaciones sufridas por nuestro Señor son sumamente serias y profundas, mucho más intensas y mucho más peligrosas y mucho más sutiles que las que nosotros sufrimos. Leídas en el Evangelio parecen sencillas. Tengamos en cuenta que los Evangelios narran los episodios de la vida de nuestro Señor de forma bastante esquemática. Fue llevado por el Espíritu al desierto y allí el demonio le dijo, porque después de haber ayunado 40 días y 40 noches, pues tenía hambre. Y le dice, pues, si es que eres de verdad el Hijo de Dios, tal como tú lo supones y lo crees, pues di que estas piedras que tienes delante de ti se conviertan en pan. Y así podrás alimentarte y saciar tu hambre. La tentación es mucho más sutil de lo que aparece a primera vista, porque no se trata meramente de saciar el hambre, se trata de utilizar los medios que cada uno de nosotros posee, porque Dios nos los ha otorgado, o utilizar esos medios en beneficio propio. Los dones y medios y gracias que Dios nos ha otorgado son ordinariamente, por supuesto, en beneficio y aprovechamiento personal, pero más que nada en beneficio y aprovechamiento de los demás, porque nuestra vida está destinada a servir a los demás, a amar a los demás y por lo tanto a entregarnos a los demás y a olvidarnos de nosotros mismos. Aquel que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo y que me siga. El primer deber de cada cristiano es negarse a sí mismo,
sus propios gustos, sus propios caprichos, sus propias apetencias, y pensar en los demás sobre todo. Los demás antes que uno mismo, y sobre todo los derechos de Dios. Y en último lugar, si queda algún lugar, es para nosotros. El que ama su propia vida la perderá, y solamente el que pierde su vida por amor de mí la hallará. De manera que nuestro destino, como sabemos siempre, es el de amar, y más, nuestra misión es más la de entregar y la de dar que la de recibir. Ordinariamente todos tenemos apetencia de recibir cosas de los demás, de ser reconocidos por los demás, de que nuestros derechos sean afirmados y reafirmados y reconocidos. Deseamos prevalecer ante los demás y ser reconocidos en toda nuestra valía. Todos pensamos más en recibir y menos en dar. Todos apetecemos mucho más nuestros derechos y mucho menos nuestros deberes. Y en el mundo de hoy esta situación es normal. Todo el mundo exige derechos, los derechos de cada cual, los derechos de la muchedumbre, los derechos de las personas, los derechos de los trabajadores, los derechos de los que no trabajan, los derechos de los que son buenos, los derechos de los malos, los derechos de los que son honestos y los derechos de los que son inhonestos. Todo el mundo busca sus derechos y apenas si nadie se acuerda de sus deberes. Esta es la triste condición humana. Esto es lo que el demonio tienta a Jesucristo. Utiliza lo que tienes en provecho tuyo. Para eso eres el Hijo de Dios, o al menos eso es lo que tú supones. Y así saciarás tu hambre y tus propias necesidades. No estamos para pensar en saciar nuestros caprichos e incluso nuestras necesidades. Estamos para servir a Dios y para servir a los demás. Y tal cosa que supone las apetencias e inclinaciones de nuestra naturaleza caída, tal cosa es superior a nuestra propia naturaleza, o así lo parece, y lo sería si no fuera por la gracia de Dios que nos ayuda. Pues nuestra naturaleza está caída y se ha convertido en miserable por el pecado original y nuestros propios pecados personales, pero luego ha sido reparada por la gracia. Ahora lo que no hace la gracia es eximirnos de la lucha y del esfuerzo personal, un esfuerzo personal y una lucha en los cuales nunca nos faltará la gracia de Dios, que no permitirá que seamos tentados en más que nuestras fuerzas. Pero esa lucha y ese esfuerzo que dura todo el tiempo de nuestra vida. Y a veces las tentaciones son cortísimas. Y hay tentaciones sumamente molestas, sumamente peligrosas, que nos asaltan en cualquier momento, incluso en el momento de la oración, o en cualquier instante. Tentaciones sumamente molestas que nos hacen sufrir y peligrosas, sobre todo en ciertas épocas de nuestra vida, como es, por ejemplo, las tentaciones contra la pureza, contra la carne. Aunque hay tentaciones aún más peligrosas, las tentaciones contra la fe. Yo siempre he pensado que le debo como gracia especial a Dios nuestro Señor, que a pesar de mis pecados tanto me quiere. No creo recordar haber sufrido nunca tentaciones contra la fe. Siempre la fe que el Señor me concedió desde el bautismo, la fe infusa, siempre en mí, por la gracia de Dios, ha sido firme. Nunca he tenido dudas, pero eso es frecuente. Porque una persona tenga tentaciones contra la fe o dudas de fe, no por eso quiere decir que sea mala. Las tentaciones nunca nos hacen malas, nos hacen malos. Las tentaciones resbalan. Siempre que nos consintamos en ellas, no solamente no nos hacen más miserables, sino que nos elevan en santidad y en gracia. Una tentación, por ejemplo, contra la carne, contra la pureza, vencida con la gracia de Dios, por ejemplo, los pensamientos impuros rechazados o cosas semejantes, vencidos con la gracia de Dios y nuestro esfuerzo personal, hacen elevar la virtud contraria, que en este caso sería la virtud de la castidad, la virtud de la pureza. Una tentación contra el egoísmo, a favor del egoísmo, que intenta fomentar nuestro egoísmo personal, nuestra apetencia personal, nuestro propio ego, nuestra autocomplacencia, nuestra autovaloración, vencida con la gracia de Dios, nos hace más humildes, mucho más humildes, y así podríamos seguir. Tened en cuenta, hijos míos, que cuando Dios nos creó en su bondad infinita, porque pensó en nosotros desde toda la eternidad,
pensó en que llegara un momento en la historia del mundo en el cual nos crearía, nos sacaría de la nada entre infinitos seres que podía haber creado, y nos eligió a nosotros. Nos eligió precisamente con ese fin. Nuestro fin supremo y único es Dios mismo. Es el de amar a Dios y el de poseer a Dios. Por lo tanto, como tantas veces os he dicho, hemos sido creados para amar, para ser amados. Y amar supone entregar, olvidarse de sí mismo y entregarse a los demás, entregarse a la persona amada. El Espíritu Santo, por ejemplo, que es el amor mutuo y recíproco entre el Padre y el Hijo, en el seno de la Trinidad, entre los muchos nombres que recibe, uno muy frecuente es el nombre de don con D mayúscula, don, donación, entrega, porque es la donación y entrega mutua del Padre al Hijo y del Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo infinitamente y se entrega a Él de manera infinita, y es correspondido de igual modo por el Hijo igual al Padre. Y este amor infinito y mutuo, que es también una persona, los padres, los santos padres, entre otros nombres, lo reconocieron con el nombre del don. El Espíritu Santo es el don, y su misión es dar. Y todo lo que recibimos de Dios nos viene a través de la persona del Espíritu Santo. La caridad o el amor de Dios ha sido difundida en vuestros corazones por obra del Espíritu Santo que nos ha sido dado, decía el apóstol San Pablo. Esta misión, esta actitud de dar sin esperar recibir nada a cambio, de dar más que de recibir, de entregar más que de recibir, es la actitud, o debiera ser la actitud normal del cristiano, del discípulo de Jesús. Para eso hemos sido creados y para eso hemos nacido. Y cumpliendo ese objetivo que Dios puso en nuestro corazón, es como seremos felices en esta vida y en la otra. Y además nuestra felicidad arrastrará a tantas personas que no podemos imaginar, porque nadie entra en el cielo solo. Quien entra en el cielo entra siempre acompañado de muchas personas a las cuales arrastró a Dios y les enseñó el camino del bien. Aquellos que enseñaron a otros el camino de la justicia brillarán como estrellas en el cielo por eternidad de eternidades, decía el profeta Daniel. Esta es una misión, y para esto fuimos creados. Recordad a este respecto las palabras de Jesús nuestro Señor. Oh, palabras del Señor, siempre olvidadas y nunca tenidas en cuenta. Cuando decía Jesús, dad y se os dará. Una buena medida, apretada, colmada, rebosante. Daos cuenta la acumulación de adjetivos que pone Jesús. Una medida, la que hemos de dar, apretada, colmada, rebosante. Es decir, que hemos de dar sin tacañería, con generosidad, sin cálculo y sin medida, darlo todo. El que quiere, el que exija que andéis con él una milla, andad 2. El que os pida el vestido, darle además la capa. Y luego la doctrina de siempre, ya sabéis, perdonad, incluso a los enemigos, etc. Esta es la actitud normal del cristiano, hoy tan olvidada. Como digo, hoy se piensa en los derechos, exigencia de derechos, manifestaciones a favor de los derechos de los homosexuales, los derechos de las mujeres, los derechos de los hombres, los derechos de... Todo el mundo solo tiene derechos. Los derechos de los que no tienen derechos. Todo el mundo tiene derechos y nadie tiene deberes. Así es. Sin embargo, la actitud contraria, la que nos enseñó Jesús con sus palabras y con su vida, repito, la que nos haría infinitamente felices en el cielo, y ya en la tierra nos daría un adelanto de esa felicidad que luego contagiaríamos a los demás y daría sentido a nuestra vida. No os podéis imaginar la desgracia de aquellas personas que viven pensando solamente en aprovecharse de los demás, en recibir a los demás, nunca en renunciar, nunca en dar, nunca en entregar. Viven entre profundas desgracias, la cual desgracia no más que un adelanto, una predestinación, una señal de predestinación hacia la condenación eterna.
La desgracia de esta vida es una señal de la condenación eterna, la desgracia eterna. Decía, me parece que era San José María Escrivá de Balaguer, no creo recordar que era el que decía: Dios ha reservado la felicidad del cielo para aquellos que supieron ser felices también en la tierra. Recordad también las palabras de Jesús: como digo, siempre olvidadas, nunca tenidas en cuenta. Y por eso nuestra vida es tan anodina, en el mejor de los casos, tan vulgar, tan sosa. Pasamos sin ser fuego, sin ser testigos de Jesucristo, sin hacer impacto en los demás, sin enseñarles el camino de la alegría perfecta y de la salvación. Las palabras de Jesús: no os empeñéis en amontonar tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los corroen, y donde los ladrones los roban. Procurad en cambio atesorar tesoros en el cielo, donde no hay herrumbre, óxido, ni polilla, ni donde los ladrones los pueden robar. Y os digo que entonces vuestra recompensa será eterna y vuestra felicidad. Poned vuestros tesoros en el cielo, no en la tierra. Y recordad que de allí donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Cuando ponemos nuestro corazón en los tesoros, en las cosas de la tierra, por buenas que sean, por hermosas que sean, por apetentes que sean, pero ponemos nuestro corazón en ellas, nuestro corazón se queda en algo terreno, no en un corazón celestial, no en un corazón de horizontes que miran hacia arriba, sino que se quedan abajo. Tienen que haber sido divinos y se quedan en puramente humanos, celestiales y se quedan pues prácticamente en hombres vulgares. Recordad que en cierta ocasión a alguno que le dijo a Jesús el Señor, siempre las palabras del Señor y la conducta del Señor son nuestro modelo. Recordad que estas palabras no son dichas para llenar el Evangelio de literatura o para impresionarnos por su profundidad, sino para que las sigamos, porque yo soy el camino y aquel que me sigue a mí, sigue el mismo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor, ¿a dónde irás? Y le dice Jesús en la última cena a los suyos, a los apóstoles: a donde yo voy ya sabéis el camino. Señor, no conocemos el camino soy yo soy el camino. Las palabras de Jesús son para que las imitemos y las sigamos. Recordad que en cierta ocasión alguno que le quería seguir y le dice el Señor: ¿quieres seguirme y ser uno de los míos? Ten en cuenta que las aves del cielo tienen nidos y las comadrejas y zorras, las aves del cielo tienen nidos y las comadrejas y zorras tienen cuevas donde refugiarse. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. ¿Tú estás dispuesto a ese desprendimiento, a esa pobreza, a ese no tener más que a Dios? Si estás dispuesto a eso, entonces vale para el seguimiento de Jesucristo. Aquel que quiera venir conmigo, que lo deje todo y que me siga. Oh, palabras divinas, si las supiéramos escuchar. Yo a lo largo después de una larga vida me lamento de no haberlas escuchado, de haberlas podido escuchar en tantas ocasiones, y no, al menos en parte, en tantas ocasiones, cuando me hubiera hecho tan feliz. Tener en cuenta que el que quiera venir conmigo, que lo deje todo y que me siga. Y luego las palabras del Señor, que están contenidas en el libro de los Hechos, cuando decía Jesús, en contra del criterio humano, el criterio de las gentes: hay más alegría en dar que en recibir. Yo me acuerdo cuando yo era estudiantil, tenía unos 13 años, y empezábamos a estudiar en el bachillerato entonces filosofía. Y entramos en la clase de filosofía, en el aula, porque claro, cada asignatura tenía su propia aula. En aquellos tiempos las enseñanzas eran muy serias. Recuerdo que en la clase había muchos retratos de personajes y filósofos célebres de la antigüedad. Yo tenía 13 años, pues no sabía nada de filosofía, ni de personajes de filósofos antiguos. Y vi uno que se llamaba Sócrates. Y decía: es mucho mejor, la frase me impresionó. Y Sócrates vivió varios siglos antes de Jesucristo. Ya sabéis que es un personaje de Platón. Decía:
es mejor sufrir la injusticia que realizarla. Yo me quedé pensando y dije, caramba, pues este personaje no era cristiano, pero efectivamente daba en el clavo. Sufrir la injusticia es mejor que realizarla, que ser injustos y realizarla. Pero todas esas cosas que son pensamientos absolutamente cristianos, perdonad y seréis perdonados, incluso vuestros enemigos, decía Jesús, son hoy día en el mundo moderno pensamientos tan ajenos y tan extraños que causan extrañeza y son incluso objeto de burla. Y en cuanto a pobreza y desprendimiento, pues el de Jesús, llevado a cabo en su máxima plenitud, en el desprendimiento absoluto de la cruz. Yo recuerdo cuando yo era jovencito y leí por primera vez, me impresionó mucho también alguna vida de San Juan de la Cruz. La muerte de San Juan de la Cruz, que yo he leído tantas veces porque la vida de ese hombre me apasionaba, pero su muerte me emocionaba. Cuando llega el momento de la muerte, después de sufrir tantos dolores, en aquellos tiempos que no había medicinas, ni verdaderos médicos, ni calmantes, ni nada, entre los dolores ya a punto de morir, casi a punto de irse al cielo, la suprema de su pobreza, llama al padre, al superior de la casa, del convento donde le sorprendió la muerte, y le llama y le dice el santo, si su paternidad tiene conmigo la bondad de concederme ese hábito que está ahí colgado, un hábito andrajoso, con el que yo he llevado toda mi vida de religioso, yo no tengo otra cosa. Estaba en el camarachón donde sufría sus dolores. No tengo, ese hábito que está ahí colgado me lo conceda para que me amortajen y me encierren con él. La única cosa que tengo y la única cosa que pido. O la muerte de San Francisco de Asís, ya en sus dolores y agonía, rodeado de sus fieles, muy pocos, porque las exigencias evangélicas y estrictas del santo fueron seguidas por pocos que pensaban que era un hombre exagerado y un tanto visionario, y pocos discípulos le siguieron. Y llegado el momento de la muerte dice, desnudarme por completo, poco. Ya podéis imaginar qué ropa tendría aquel hombre. Estaba llagado por todas partes con la llaga verdadera, los clavos, incluso con los clavos de Cristo en los pies, le asomaban las puntas de los clavos, sangrándole constantemente, y en las manos y en el costado, sangrando constantemente, con el dolor consiguiente. Yo les explico cómo aquellos hombres, hasta dónde le llegaba en ellos y les proporcionaba fuerzas el amor de Dios. Y les dice, desnudarme por completo y ponerme en el suelo, en la tierra del suelo, en el puro suelo, porque yo no merezco morir, aunque sea en un camarachón. Y los discípulos obedientes cogen el cuerpo escuálido y agotado del santo, lo que quedaba de él, lo ponen en la tierra y ahí exhala su último aliento, y de ahí su alma vuela a través del techo de la cabaña, vuela hacia el cielo. Dicen los cronistas, mientras se oía por fuera un canto de alondras que cantaban y gritaban dando gloria a Dios. Aquel hombre fue realmente maravilloso, y habiendo vivido en el siglo XII o albores del XIII, su influencia y su persona siguen hoy día actuando y siguen presentes. Su espíritu sigue presente como modelo, como persona que entendió a Jesús, que amó a Jesucristo como nadie, y que lo siguió como nadie. Entendió perfectamente el Evangelio. Pues eso, ya veis cómo esto está totalmente en contra de los criterios del mundo. El mundo moderno no admite tales cosas. El rechazo y la repugnancia a la cruz, al sacrificio, al sufrimiento, a la molestia, al negarse a sí mismo, el mundo moderno, incluida la Iglesia, incluidos los jerarcas de la Iglesia, es de plena actualidad. ¿Quién piensa hoy en la cruz del Señor, en que los sufrimientos nos hacen imitar a Jesucristo y compartir su vida, que los sufrimientos nos redimen y nos salvan, e incluso a los demás
nuestros propios sufrimientos, llevados por amor de Jesús, sirven para la salvación de los demás, para aquellos que nunca comparten los sufrimientos del Señor, o que no creen en Él, o que lo rechazan, o cuya vida es la de estar llena de iniquidades. Nuestros propios sufrimientos, llevados a cabo por amor, salvarán a tantas almas como ahora nosotros no podemos conocer, pero que algún día las veremos en el cielo. Pero el mundo de hoy no está dispuesto a admitir la cruz, y sin embargo supone el mensaje central del Evangelio, porque supone el eje de la vida del Señor. Vino para eso, para morir en la cruz. Por eso tomó un cuerpo, una naturaleza humana, como Dios no podía morir, para sufrir por nosotros y morir por nosotros, y demostrarnos así su amor por nosotros. Y por eso, como decía San Pablo, ya en su tiempo, la cruz era un escándalo para los judíos y locura para los gentiles. Los mismos judíos consideraban la cruz un escándalo, morir en la cruz, en ese patíbulo infamante, sufrir ese desprecio y ese fracaso aparente. Y el mundo, una locura. Y así como en el mundo primitivo se pensaba que la muerte de Jesús es una locura y un escándalo inútil y un fracaso inoperante, que lo único que demostraba es que su vida y su oblación y su sacrificio y su ofrenda no había servido para nada, ese escándalo y esa locura del mundo antiguo sigue hoy en día en plena actualidad. Y no solamente en plena actualidad, sino en mayor actualidad que en el mundo de entonces. Al mundo de hoy, incluida la Iglesia, incluida las altas jerarquías de la Iglesia, que jamás hablan de la cruz, ni de la conversión, ni del arrepentimiento, ni de compartir los sufrimientos de Jesús, ni de que la cruz era el camino que nos podía hacer felices, porque sin compartir la vida y el destino y la muerte y la vida de la persona amada, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Si yo tengo un amigo al cual quiero con toda mi alma y por el cual daría 1000 veces la vida, y él por mí, o así lo pienso yo, si entonces no quiero compartir, llegado el momento, su vida y sus sufrimientos, ¿dónde está esa amistad? ¿Dónde está ese amor? Nadie demuestra más amor que el que da la vida por sus amigos. Y el mundo actual no está por la cruz, en absoluto. El escándalo y la locura hoy día tienen plena vivencia, absoluta actualidad. Ya en el siglo IV antes de Jesucristo, el filósofo Epicuro, fundador de la doctrina que todos conocéis como, bueno, los mayores, los filósofos, con el nombre de epicureísmo, predicaba que el único sentido de la vida es la de pasárselo bien, disfrutar de los placeres de la vida, y su famosa frase, que perdura hasta hoy y que tiene plena vigencia: comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Así que a comer y a beber, porque después, ¿a dónde vamos? No queda nada. Y esa frase yo la he oído tantas veces en el mundo actual: vamos a comer y vamos a vivir porque después, ¿qué? Vamos a aprovecharnos. Y eso hace la vida, la gente, aprovecharse de los placeres mundanos, de las comunidades mundanas, participar de los criterios mundanos, y por supuesto considerar una locura y una barbaridad el misterio de la cruz. Comamos y bebamos, que mañana viviremos. Doctrina formulada por Epicuro ya en el siglo IV antes de Jesús, antes de Cristo, y que hoy día tiene plena vigencia. Hoy no oiréis en la pastoral de la Iglesia, hijos míos, y no os escandalicéis, porque tenéis que conocer el mundo en que vivís y la Iglesia de la que formáis parte. No oiréis jamás predicar de la necesidad de la vivencia de la cruz, del amor a la cruz, de seguir a Jesucristo en su cruz, de la necesidad de la conversión y de la penitencia, y que sin eso nuestra vida no tiene sentido. Y sin embargo, las palabras de Jesús son terminantes. En cierta ocasión, dirigiéndose a la gente, les dice, como siempre, sus palabras son terminantes: si no hacéis penitencia, si no os convertís y hacéis penitencia, todos igualmente pereceréis. Son las palabras del Señor. ¿Quién las cree hoy día? ¿Quién las practica? Una de las cosas que me llama la atención en el diálogo de Jesús, llamémosle diálogo, porque no hay tal diálogo, con el demonio, según se nos cuenta la narración evangélica en
las tentaciones que se refieren en la lectura de hoy, es sus respuestas terminantes, culminantes y definitivas. Cuando le dice el demonio: el mundo me pertenece y te lo daré a ti, se lo doy a quien quiero porque es mío, te lo daré si me adoras. Y el Señor: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Fuera. Y la tentación de la comida: y si conviertes estas piedras en pan, que por algo eres el Hijo de Dios. Y nuestro Señor: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el rechazo de la cruz nos priva nada más y nada menos, hijos míos, que de la participación en la vida, en el destino, en la existencia y en la muerte de Jesús nuestro Señor, al cual amamos con todo nuestro corazón, el cual es la vida de nuestra vida y la alegría de nuestra alma y el todo en nosotros, su vida participada y hecha nuestra propia personal, y la nuestra hecha suya y personal por Él, porque el que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo vivo en Él. Y Él su amor nos da, pero no es un amor de puro afecto, no es que nos dé sus afectos. Nosotros nos amamos y nos damos mutuamente nuestros afectos, pero Él nos da su propia vida, incluso su propio cuerpo, para que lo hagamos alimento espiritual de nuestra alma y fortaleza de nuestra alma. Ya veis que las tentaciones surgidas por el Señor no son cualquier cosa y no son ninguna tontería. Las leemos en el Evangelio de manera rápida y superficial y apenas les damos importancia. Y sin embargo, sufridas por Él se manifiestan como tremendamente sutiles, además sufridas por Él con una intensidad y profundidad que nosotros a lo largo de nuestra vida jamás experimentaremos. Yo ya soy viejo y lo mismo os ocurrirá a vosotros cuando tengáis muchos años. A veces, hijos míos, las tentaciones son muy fuertes, terribles. Las que sufrió nuestro Señor en el momento de la agonía del huerto le hicieron incluso sudar sangre, porque se vio cargado con todas nuestras miserias y pecados y con la posibilidad de librarse de ellas, porque si hubiera querido, igual nos hubiera redimido sin la necesidad de esos sufrimientos. Esa es la situación, hijos míos. Un mundo de hoy ajeno por completo a Jesús y ajeno por completo a sus enseñanzas. La pastoral de la Iglesia, la predicación de la Iglesia, la conducta de sus jerarcas supremos es absolutamente extraña, y no digo ya extraña, sino contraria a la cruz de Jesús. Y en esa situación vivimos, y en esa situación, no digo ya extraña, sino incomprensible, nos encontramos. Acerca de la tercera tentación, pues no podemos extendernos demasiado. ¿De qué podemos decir? Todo este mundo que ves lo llevó a un monte subido. Todo este mundo que ves, bueno, me dejé por deciros que cuando la tentación con la segunda tentación, en la cual existe el rechazo de la cruz, tuvo lugar cuando el demonio lo sube a la parte más alta del templo de Jerusalén, como dice el Evangelio, el pináculo del templo, la torre más alta del templo. Y le dice el demonio, citándole incluso la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia: ahora que estás aquí en la parte más alta del templo, como ves allá abajo en los atrios, llenos de gente que viene a visitar el templo, momento cumbre del día, es la ocasión para que tú te lances desde lo más alto de la torre, y como está escrito en la Sagrada Escritura, tu Dios es tan bueno que no permitirá que tus pies toquen la tierra, enviará a sus ángeles para que te sujeten y te hagan bajar suavemente hasta el suelo. Palabras que incluso, como digo, citan la Biblia. Sugerencias que parecen lógicas y normales, porque además allanaban el camino de Jesús. Ya no hacía falta la cruz, ni los sufrimientos consiguientes sufridos en su pasión. Una manifestación y una ostentación de poder, de soberanía, de excelsitud, bajando desde lo alto del cielo hasta el suelo, ante el asombro de las gentes, en un milagro tan excepcional, pues allanaba su camino y hacía que la gente lo reconocieran como su Mesías, sin necesidad de sufrimientos, sin necesidad de fracasos, sin necesidad de cruz,
todo lo cual quedaba completamente descartado por completo. Como veis, la tentación es sutil, y el Señor: no tentarás al Señor tu Dios, le dice al diablo. Esta tentación, pues, es tan frecuente, y a todos los hombres nos asalta con frecuencia. ¿Qué necesidad tienes de complicar tu vida? ¿Qué necesidad tienes de tantos sufrimientos? ¿Y qué necesidad tienes de ponerte en esa situación? Ciertamente que muchos considerarán, y ese tu presunto Dios, como generosa, pero que sin embargo te va a traer tantas complicaciones, tantas dificultades y tantos sufrimientos. Allánate el camino, facilítalo, y además tendrás un reconocimiento por parte del mundo, haciendo una ostentación de poder y de felicitud, etcétera, etcétera. Como veis, hijos míos, los criterios del mundo son contrarios, absolutamente contrarios a los pensamientos, a los criterios de Dios, y al comportamiento, y a los pensamientos, y a los afectos, y a las enseñanzas de nuestro Jesús, de nuestro amado Señor Jesús. La última tentación es muy sutil. Como ves, le dice el demonio, llevándolo a lo más alto de un monte, le hace ver por todos los reinos del mundo, y le dice una gran verdad. Le dice: mira, todos estos reinos del mundo me pertenecen, son míos. Y el Señor lo reconoce, le llamaba al demonio el príncipe de este mundo, el Señor de este mundo, el que domina e impera en el mundo. Y dice: pues todo esto me pertenece y es mío, y se lo doy a quien quiero. Por lo tanto, si me adoras, te lo daré a ti. Solamente tienes que caer de rodillas y adorarme. Tentación a la que sucumben tantos y tantos y tantos hombres. Es cuestión de una simple rodilla, de que me reconozcas como tu Señor, y todo, de todo será tuyo. Vender el alma a cambio de qué. Lo que no le dice el demonio a Jesús es cuál es el precio. Te lo daré todo, pero ¿a qué precio? Al precio de vender su alma. Y en este sentido, hijos míos, millones de hombres en el mundo, a lo largo de los siglos, y ahora más que nunca, han vendido su alma para hacerse con las cosas del mundo, reconociendo al diablo implícita o explícitamente como su Señor, porque el pecado, como decía Jesús, nos hace esclavos de Satanás. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de nuestra alma. Y hoy por eso existen en el mundo tantas personas que aparentemente son personas normales, ordinariamente personas públicas, ordinariamente personas de gran influencia, de gran poder, tanto en el mundo civil como en el mundo eclesiástico, y sin embargo son esclavos de Satanás. Y no digo esclavos en el sentido meramente metafórico o espiritual, sino esclavos de verdad, porque realmente están poseídos por Satanás. Su alma ya está encadenada a Satanás y predestinada a la condenación eterna. Y ellos lo saben, pero ellos lo consienten. Es un misterio. ¿Cómo el hombre puede vender su alma a cambio de nada? A cambio incluso de la condenación eterna, de la perdición eterna. Pero sin embargo es una realidad. Hoy en día los hombres poderosos, los hombres influyentes, aquellos que dominan el mundo, que lo gobiernan, ordinariamente son esclavos de Satanás. Y vivimos así. Incluso personas, como digo, pues eso, eclesiásticas, puestos en cargos de gran influencia, de gran poder, sin embargo, son auténticos esclavos y servidores de Satanás. No crean que es una broma los adoradores de Satanás y las misas satánicas que se celebran con tanta frecuencia. ¿Por qué os creéis que hay tanta profanación de la Sagrada Eucaristía y tanto robo de la Sagrada Eucaristía para las misas satánicas? Para profanar la Eucaristía en las misas satánicas, yo os contaría cosas que os pondrían de verdad, pues no sé, los pelos de punta, como se dice vulgarmente. Todo este mundo es mío, y lo doy a quien quiero. Por eso, tantos millones de cristianos hoy en día viven bajo el engaño. Tened en cuenta una cosa muy importante, hijos míos, porque con respecto a la cual la gente vive indiferente y pasa desapercibida. El mundo de hoy está dominado por el espíritu de la mentira, por el espíritu del engaño. Y tantos millones de cristianos hoy día, y de católicos en especial, que son los verdaderos cristianos, pues viven engañados.
viven sometidos a Satanás, sabiéndolo o sin saberlo o sin quererlo saber, mejor dicho, pues han renegado propiamente de su fe. Hoy en día la herejía modernista ha sido restablecida en la Iglesia, no os asustéis. Si alguien tenía alguna duda con respecto al restablecimiento y legalización del modernismo, que se olvide la idea. Todos los jerarcas que están más próximos al Papa lo han dicho ya, quitándose cualquier tipo de disimulo con toda claridad. El modernismo ha sido restablecido. El modernismo es plenamente actual y vigente en la Iglesia de hoy, que da al traste con la Iglesia primitiva, con la Iglesia de siempre. Y lo dicen así, clara y explícitamente. Los jerarcas más próximos, incluso al Papa, que ocupan los cargos de más relevancia e importancia en la Iglesia. Se acabó la época del disimulo y del engaño. Ahora se dice claramente, el modernismo ha sido... Y sin embargo, el modernismo es una auténtica herejía. Porque fijaos, el modernismo, como tal modernismo, explícitamente, de una manera explícita, como tal modernismo, no se puede decir que haya sido expresamente condenado en algún canon oficial de la Iglesia. Sin embargo, su doctrina es un conjunto de herejías que sí que han sido explícitamente condenadas, claramente condenadas, y por lo tanto el modernismo es una herejía, y no una herejía, sino, como decía el Papa San Pío X, es el conjunto de todas las herejías, el modernismo. Pío IX, el Papa Pío IX, todos los papas anteriores al Concilio Vaticano II lo condenaron rotundamente, explícitamente y tajantemente. Pío IX, por ejemplo, en su encíclica Quanta Cura, o en el Sílabus, en el famoso documento llamado Sílabus, donde condena expresamente y rotundamente el modernismo como una herejía peligrosa y rotunda en el seno de... El modernismo niega multitud de dogmas, prácticamente todos los dogmas, porque niega todo lo que es sobrenatural. Todo lo que tiene contenido sobrenatural lo niega. Defiende una religión para este mundo puramente natural, puramente centrada en el hombre, que se dejó y se olvidó ya de adorar a Dios, que considera un personaje imaginario e inexistente, para centrar su culto en el hombre y el puro hombre y nada más que en el hombre. Es el conjunto de todas las herejías. La niega expresamente. Y hoy nos encontramos con jerarcas importantes en el seno de la misma Iglesia que niegan explícitamente dogmas auténticos de la Iglesia, como la divinidad de Jesucristo, la virginidad de la Virgen María, la resurrección de Jesucristo, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, etcétera, 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 etcétera. Y además lo dicen expresamente. El cardenal Madariaga, por ejemplo, o tantos otros lo dicen, están allegados al Papa. El modernismo ha sido restablecido, pero el modernismo fue condenado expresamente. San Pío X, en la encíclica Pascendi, lo niega, lo condena rotundamente. Así todos los papas preconciliares, hasta Pío XII, lo condenan rotundamente. Sin embargo, el actual, el que fue Benedicto XVI, aunque mucha gente lo sigue llamando Papa, que es otra de las victorias del modernismo, que haya dos papas. Hay mucha gente que pide por los dos papas. En la Iglesia no puede haber dos papas, y le siguen llamando el mismo Papa, Papa actual, Papa Bergoglio, le llama Santo Padre a Benedicto, y dice que ya no es Papa, no puede serlo, ni siquiera Papa emérito. Un obispo puede ser emérito, que fue, pero un Papa no puede ser emérito, porque en el momento en que renuncia o deja de ser Papa, ya no es emérito porque ya no es Papa. Pues bien, sin embargo, hay el actual el que fue Benedicto XVI, el que fue el cardenal Ratzinger, que actualmente vive y es considerado como uno de los dos papas existentes, decía expresamente que el documento más importante del Vaticano II, la Constitución Gaudium et Spes, es una expresa negación del Sílabus. Es un contrasílabus. La frase no es mía, es de él. Es un contrasílabus. De manera que todas las condenaciones con respecto al modernismo quedan anuladas. Pero, queridos míos, un concilio que se llama a sí mismo concilio pastoral,
puramente pastoral, no dogmático, sino pastoral. No puede oponerse a todos los concilios anteriores de la Iglesia, que esos sí que son dogmáticos. Un magisterio actual, postconciliar, no puede oponerse al magisterio perenne de la Iglesia, que fue el de siempre. No puede oponerse. Un magisterio inventado ahora, hecho ahora, no puede oponerse a las decisiones que ha mantenido la Iglesia durante 20 siglos, que son el magisterio perenne de la Iglesia. De manera que el que defiende el modernismo es un verdadero hereje, lo reconozca o no. Porque hoy día parece normal que un señor diga que no cree en la divinidad de Jesucristo o que no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y ostente cargos importantes y sin embargo pues a nadie le extraña y todo el mundo considera normal y nadie protesta. Vivimos en ese mundo, el espíritu del engaño y el espíritu de la mentira que se ha apoderado de tantos hombres, o mejor dicho, que tantos hombres han permitido que se apodere de ellos. A este respecto decía San Pablo, hablando proféticamente en la segunda carta a los tesalonicenses, concretamente en el capítulo 2, ahí tenéis sus palabras. No vaya nadie a pensar que yo me estoy inventando cosas. San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, decía estrictamente y literalmente lo siguiente: por eso Dios les ha enviado un poder seductor para que ellos crean en la mentira, de modo que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que pusieron su complacencia en la injusticia, por no haber amado a la verdad, por no haberse abrazado a la verdad. Dios les envió un poder seductor que los engañó, villanamente, pero los engañó. Un poder seductor para que crean en la mentira, de modo que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que pusieron su complacencia en la injusticia. Yo hace algún tiempo escribí un ensayo sobre Pedro Romano. Ya sabéis que Pedro Romano es el lema del último de los papas, según la famosa profecía de San Malaquías, que no tiene valor oficial, pero que nunca ha sido rechazada tampoco por la Iglesia. Escribí un ensayo sobre Pedro Romano, que como es lógico y natural, pasó completamente inadvertido y prácticamente nadie leyó. Pero que sin embargo yo considero que a pesar de lo problemático del problema y de la oscuridad del problema, sus observaciones me parecen a mí bastante pertinentes. De hecho, yo considero que ese ensayo mío es el más importante de todos los ensayos que yo he escrito jamás. Y además tiene una actualidad impresionante. Pero como pasa siempre con estas cosas, pasan inadvertidas, nadie las cree y nadie les hace caso. La profecía famosa de San Malaquías decía que durante el reinado del misterioso Pedro Romano, del cual yo hablo, como digo, en mi ensayo, acerca de quién puede ser esta persona, el último de los papas, en ese tiempo la Iglesia Católica de Roma, dice la profecía, sufrirá una terrible persecución. Concretamente dice la profecía, in persecución extrema Sancte Romane Ecclesiae, la persecución extrema que sufrirá la Santa Iglesia Romana, persecución extrema que, como vemos, de hecho se está llevando a cabo. Una persecución contra todos aquellos que quieren vivir según el magisterio perenne de la Iglesia, según los dictados del Evangelio, mientras que se aplauden a los herejes, a los cismáticos, a los enemigos de la Iglesia, se les favorece, etc. Esa persecución que irá en aumento, aunque nadie lo piensa así, aunque nadie lo quiere reconocer, que irá en aumento hasta extremos, como dice la profecía, en persecución extrema. Bueno, Jesucristo también lo anuncia, que los cristianos de los últimos tiempos serán perseguidos terriblemente, en persecución extrema. Yo os digo que siendo yo como soy, ya un sacerdote anciano y prácticamente inválido y casi inútil, yo sin embargo a lo largo de muchos años he llevado a cabo una pastoral en tan diversos y variados países y a tan diverso número y clase de gentes, desde intelectuales realmente encumbrados en mi época,
hasta altos oficiales del ejército, cadetes de las academias militares, cuando en España las academias militares eran realmente gloriosas. He predicado a toda la clase de gente, he predicado en los barrios más miserables de las grandes ciudades venezolanas, en las montañas, en la planicie alpina, con mis indios. He predicado a toda clase de gentes y he estado en tan diversos lugares y he visto tantas y tan maravillosas cosas. Claro que de tantas gentes a las que yo he tratado de evangelizar, a los que recuerdo con mayor amor y con mayor cariño, es precisamente a mis indiecitos de la altiplanicie alpina, con los cuales conviví, porque fueron mis feligreses, con los cuales compartí el sufrimiento y el frío de las alturas de los Alpes, y la miseria y el hambre y el temor. Lo compartí, pero también os digo que fueron los momentos y los días también más felices de mi vida. He visto tantas cosas y tantas maravillas. Y muchas veces he pensado yo en esas maravillas que nos hablan del universo, esas increíbles cosas que nos cuentan o que nos dicen de la lejana y misteriosa constelación de Orión, tan lejana a nosotros, con su multitud de planetas, de satélites, de asteroides, de estrellas, en lo que pasan cosas increíbles, inaccesibles a la mente humana, pero de los cuales tenemos fundada sospecha. Ese mundo maravilloso, por ejemplo, el misterio de los anillos de Saturno, la maravilla de maravillas de sus satélites y lunas, cada uno de los cuales de un color diferente, de una belleza increíble, por nosotros jamás presenciada. Esa multitud de galaxias que viven alejadas de nuestra propia galaxia a miles y miles y miles de años de luz de distancia, con sus misterios, con sus oscuridades, que verdaderamente atontan nuestra mente. Sin embargo, tantas cosas como he conocido y tantas maravillas como he visto, como he presenciado, o como conozco, porque las conozco, porque me las han contado, porque todos las conocemos. Sin embargo, nunca he visto cosa más maravillosa, más increíble, y cosa que haya conmovido más mi espíritu y me haya llenado de más asombro y de más consternación, como el hecho de que hoy día vea yo entronada, legalizada y fomentada la llamada teología de la liberación, que no es más que marxismo puro. Fijaros una cosa muy importante. Yo he convivido, como os digo, con mis indiecitos de la altiplanicie alpina, a 4.000 y más metros de altura, y a veces a más de 5.000, donde había que subir con el caballo a buscar a los enfermos y necesitados, etc. Aquellos indios, sin embargo, en su pobreza y en su miseria, vivían una fe tan profunda, tan intensa. ¿Cómo amaban a Jesucristo? ¿Con qué cariño lo trataban? Esa fe que les fue infundida por aquellos ardientes misioneros que desde el siglo XVI y los siguientes los evangelizaron. Esa fe ha perdurado en ellos durante siglos y siglos. Yo he sido testigo de eso porque he sido su párroco. Yo he visto cómo vivían esa fe tan profunda. Y sin embargo, he visto también cómo la teología de la liberación, marxismo puro, y cómo los agentes de la teología de la liberación, ya en los últimos tiempos de mi instancia entre ellos, trabajaban para destruirlos, para desarraigar de sus corazones esa fe profunda en Cristo Jesús y en el Evangelio y en su Iglesia. Y he visto los resultados de esa teología de la liberación. Hoy día, esos indiecitos que vivían una fe tan profunda, que eran tan intensamente cristianos y tan fieles a la Iglesia, hoy día han dejado de ser cristianos por completo. Han vuelto a su paganismo y a su adoración a los dioses precolombianos que habían conocido y adorado antes de ser evangelizados. Han vuelto a lo que ellos llaman la adoración a la Pachamama o Dios, a la madre tierra. Han abandonado el cristianismo. Yo los he visto, los he conocido, he vivido con ellos, soy testigo de tales cosas. En tiempos posteriores, tales gentes, algunos de ellos, por supuesto, sacerdotes antiguos pertenecientes a la misma iglesia, que habían sido incluso alumnos míos en el seminario de Cuenca, en Ecuador,
renegados de su fe, renegados de su sacerdocio. Sin embargo, eso es lo que han conseguido, que los indios se integren en las sectas protestantes, o que pierdan por completo su fe y han vuelto a adorar a la Pachamama o Madre Tierra. Eso es el marxismo, esa es la teología de la liberación, hoy día legalizada, entronizada, fomentada y difundida. Eso me resulta más asombroso y me produce más consternación, porque no sé cómo explicarlo, que esas maravillas del universo, que como os he dicho antes, todos conocemos de alguna manera, de una manera o de otra, y que son como para realmente quitarnos el aliento, cosas tan increíbles. Pues esto es más increíble todavía, o al menos así me lo parece a mí. La Pachamama. Y esto lo admiten estos señores purpurados, llenos de insignias y de trajes rimbombantes, que siempre han vivido en sus despachos y en sus palacetes, y alternado con las personas influyentes y poderosas del mundo, y no otra cosa, y de ahí no han pasado, ni han tenido más experiencias, ni han sufrido más. Sin embargo, fomentan una teología de la cual yo soy testigo, que es disolvente y destructiva, y una arma poderosa contra la Iglesia y contra la fe. Cosas, como digo, no me explico. Habíamos dicho que habíamos sido hechos para entregarlo todo, porque no hemos sido hechos para amar. Jesucristo llegó a tales extremos que, como dice San Pablo de los Filipenses, se anonadó a sí mismo, se hizo la nada. No es que se hiciera pobre, se hizo menos que pobre. No es que entregara a su persona, es que se hizo la nada. Se anonadó a sí mismo tomando la forma de hombre. No tuvo vergüenza en tomar la forma de hombre, que eso comparado supone un salto infinito desde la divinidad hasta nosotros. Se anonadó a sí mismo y fue voluntario hasta la muerte, tal como su padre se lo pidió, y muerte de ignominia y muerte de cruz por amor a nosotros. Eso sí que supone desprendimiento y donación y entrega y amor. Eso de lo cual no se habla en el mundo de hoy, de lo cual no quiere ni recordarlo la pastoral de hoy, ni quiere ser mencionado por los grandes jerarcas de la Iglesia de hoy en día. Se anonadó a sí mismo y se llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Aún muchas veces, hijos míos, hermanos míos queridísimos, pues vivimos de la fe y vivimos en la noche del Espíritu, pero vivimos en esa nostalgia de Jesucristo que no percibimos por los sentidos, que muchas veces se nos hace ausente, que a veces no lo encontramos por ninguna parte, que a veces parece que el ambiente del mundo que nos rodea nos asedia, pero sin embargo vivir con esa nostalgia de su presencia, con ese deseo de verlo y de poseerlo, da alegría, da sentido, dinamismo y fuerzas a nuestra propia vida. A veces sentimos el dolor de su ausencia. Yo soy viejo, medio inútil, y después de tantas aventuras y tantas tareas y tanto correr, como digo, tantos diversos países, tantas clases de gentes, sin embargo muchas veces, y pese a todo, me encuentro, como soy un pobre pecador e inútil, tan lejos de Dios y tan ausente de Jesucristo, tan ausente que añoro su presencia, con una necesidad más que el todo en la vida. Aquello que yo decía que había compuesto, de noche se marchó hacia la montaña, porque parece que en efecto Jesús se marchó de nosotros, y más en este ambiente en el que estamos viviendo, en este abandono de los pastores que nos tenían que gobernar. De noche se marchó hacia la montaña, de noche se perdió por el sendero, de noche me dejó por tierra extraña, de noche me encontré sin compañero. Y claro, en esa situación no podemos sentirnos sino rodeados por la noche. Sin embargo, rodeados por la noche, esa misma nostalgia de su ausencia nos hace vivir, como he dicho antes. Le da sentido a nuestra vida. Decía Jesucristo, cuando veáis que todas estas cosas suceden, cuando veáis que la abominación de la desolación se ha instalado en el lugar santo, alegraos y levantad vuestros ánimos, porque se acerca vuestra liberación. Y por eso se cierra el libro sagrado de la Biblia con aquellas palabras tan elocuentes, tan profundas, salidas de lo más hondo del corazón. Ven, Señor Jesús, ven pronto, porque te necesitamos.
Y como decía Jesús en la despedida, en la noche de la última cena, me voy, pero volveré a vosotros porque voy a prepararos el lugar. Volveré a vosotros y os llevaré conmigo y estaréis conmigo para siempre, porque yo estaré con vosotros de todas formas, me veáis o no, me sintáis o no, estaré con vosotros siempre y todos los días hasta la consumación de los siglos.